Amados hermanos, feliz día del Señor para todos nuevamente. Quisiera si me pueden acompañar al libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Hoy vamos a estar viendo la primera parte del capítulo 16, los primeros 13 versículos. Hemos visto hasta aquí toda una saga respecto del libro de Primera de Samuel, cómo Israel pide un rey, ese rey les es dado, ese rey luego fracasa y finalmente ese rey, luego de diferentes instancias, termina fallando en su tarea, en su labor espiritual, en el aspecto espiritual y también en todos los aspectos en los cuales debía haber servido a Dios con fidelidad. Luego, este rey, el rey Saúl, es desechado, mas no todavía removido del cargo, mas no todavía removido del puesto. Él podría haber tenido un gesto de grandeza, un gesto de grandeza patriótica, y haberse corrido, haber dicho, bueno, si el Señor no me aprueba para estar aquí, entonces no tengo nada que hacer aquí. Eso hubiera sido un gesto espiritual. Lo que pasa es que estamos hablando con un pagano, con un carnal, con un hombre muerto en delitos y pecados. Por eso jamás va a tener una conducta a la altura de lo que Dios exige. ¿Qué es lo que hace? Bueno, decide hacer lo que hacen todos los políticos corruptos, que es atornillarse a la poltrona, atornillarse a su asiento y tratar de retener el poder con todas las artimañas y artilugios que tenga a mano. En cierta forma, cuando estaba estudiando este texto pensaba en que se parece mucho a las típicas conspiraciones, ¿no? Para quitar a un rey de un trono e imponer a otro. El problema es que el que está instigando esta conspiración es Dios mismo. ¿Qué puede hacer un hombre si Dios ha decidido quitarlo? No hay manera de que ese hombre se pueda sostener aquí. Cuando uno mira las diferentes historias a lo largo del mundo antiguo, las diferentes historias en las cuales un rey asciende y luego a partir de traiciones, intrigas de familiares, de parientes, ese rey o ese tirano es depuesto y sube el hijo, sube la esposa, suben diferentes personas al poder, pero todo siempre se urde a partir de traiciones, ¿no? Sacando y mostrando lo peor del hombre, mostrando que el hombre es capaz de mentirle al pariente que más le ha dado en la vida, de hacer lo peor de lo peor. Ahora, cuando uno mira esta historia, como todas las historias que tienen que ver con el Señor, puede ver que es algo extremadamente diferente. Es algo delicado, es algo que parece que se está haciendo en silencio, es algo que solo está en la mente de Dios y en la mente de aquellos hombres que Él ha designado. No tiene nada que ver con los engaños, con las mentiras, con las traiciones que uno puede ver. En tiempo de los apóstoles y en el siglo I, cuando el cristianismo se tiene que ir esparciendo por todo lo que es en ese momento era la provincia romana de Palestina, uno de los emperadores que es mencionado, que trajo una gran crisis, no sé si le suena, el emperador Claudio, de la dinastía Julio-Claudia. Ese hombre, que luego terminaría dándole paso al emperador que finalmente ejecutaría al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, que es Nerón. Antes del ascenso de Nerón, sube Claudio al poder. Sube también en medio de intrigas. Hasta que en el año 54 después de Cristo, exactamente el día 13 de octubre, ocurre uno de los eventos más intrigantes y controvertidos de la historia del Imperio Romano. Es decir, Roma tiene diferentes etapas. Tiene una parte de república, tiene una parte de imperio. La intriga va a provenir de su esposa, que se llama Agripina la menor. Hay una Agripina mayor, Agripina la menor. Y es un acto justamente de enorme traición
Y tiene la particularidad de que Agripina era una esposa muy, podríamos decirle en términos bíblicos, era una gotera constante en la cabeza de su marido. Imagínense, ¿no? El hombre más poderoso del mundo estaba siendo tan hostigado por su esposa que él quería morirse. Es decir, estamos hablando del hombre más poderoso del mundo, que llegó en su relación con su esposa a un nivel de hostigación tan grande que el hombre estaba prácticamente sumido en una depresión. ¿Sí? Imagínense el poder de hostigar lo que tenía la mujer al emperador, que decidía sobre la vida y la muerte de todos los hombres del mundo conocidos. ¿Salvo de quién? Salvo de su esposa. El emperador Claudio tenía un hijo biológico que se llamaba Británico y que tenía que ser el sucesor, como solía ser en los tiempos antiguos. Obviamente que el sucesor del emperador tenía que tener ciertas características de personas, es decir, intelectuales, tiene que estar bien formado y bien versado en la ley romana, que no era tan sencillo de conocer, tenía que conocer todas las intrigas palaciegas, es decir, no cualquiera llegaba a ser emperador, generalmente era un tipo bien conspirador, muy audaz, pero que se iba a topar en este caso con su esposa, la cual era mucho más audaz que él. Y el hostigamiento llegó a tal punto que él termina diciéndole, ella tenía un hijo de otro matrimonio, que justamente era Nerón, y ella quería que su hijo Nerón llegue al poder, pero no le correspondía, porque quien tenía que heredar el trono era el hijo biológico. ¿Se entiende? Entonces, pero el hostigamiento llegó a tal punto que él termina cediendo y le dice, ¿sabes qué? Le doy el imperio a tu hijo, ¿sí? Pero déjame tranquilo, ¿no? Y a pesar de que ella había logrado lo que quería, todavía no estaba conforme y desconfiaba de si se lo iba a dar cuando llegue el momento o no. Es decir, le dijo que sí, pero aún así todavía no estaba contenta. Y lo que termina ocurriendo es que a ella se le ocurre que la mejor idea era envenenarlo antes del cambio de opinión. Y lo que más le gustaba a Claudio era un plato típico de los romanos, que eran las setas, que es una especie de hongo. Ella decide, arma todo un complot con Locusta, que era el copero, y deciden envenenarlo. Pero resulta que la cantidad de veneno que le suministraron no fue suficiente. Entonces, ahí varía un poco la historia, tenemos diferentes historiadores, Suetonio, Tácito, Dion Casio, diferentes historiadores, que enfatizan diferentes partes de la historia. Uno de los historiadores, que es uno de los más conocidos, se llama Tácito, sugiere que Agripina le administra el veneno en complicidad con un médico que se llamaba Xenofonte, quien en el momento en el que Claudio estaba sufriendo de las consecuencias de haber ingerido veneno, el médico simulando que lo va a ayudar, lo termina de liquidar con otra dosis de veneno utilizando una pluma. Esto en realidad es el pan. Cuando uno mira, podríamos decir, todos los grandes imperios de la antigüedad, esto es el pan de cada día, que el copero lo envenena, que la esposa está intrigada, que el médico también está metido, que el hermano, que el mejor amigo. Es decir, uno pudiera ver esto a lo largo de toda la historia. Ahora, esto muchas veces nos hace dudar a veces de las historias bíblicas. ¿En qué sentido? Les digo, cuando uno mira, por ejemplo, el nacimiento de otro gran instigador que se llamaba Sargón de Acaz, por ejemplo, se relata que su nombre, su forma de nacimiento es similar a la de Moisés. También lo coloca la madre en un Moisés, se lo lleva al río, lo agarra un granjero, lo cría, y bueno, uno puede ver esas historias que se parecen a las de la Biblia. Ahora, cuando uno mira una historia como la que vemos en el día de hoy, te vas a dar cuenta que hay una enorme diferencia. Hay tanta diferencia en esa historia, lo que pasa es que superficialmente para los paganos, para los historiadores paganos que no conocen a Dios, les parece que es todo lo mismo. Pero no es lo mismo lo que cree un cristiano protestante que lo que cree un mormón. Es radicalmente opuesto. Todos creemos en Cristo, todos decimos que venimos a Cristo por la fe, pero luego quién es Cristo y todo lo demás es totalmente diferente. ¿Se entiende? Cuando uno mira historias de intriga de este tipo, y mirás una historia como la que vamos a ver de hoy, cuando Dios decide cambiar a un rey por otro, te vas a dar cuenta que hay un principio muy diferente de santidad que se entrelaza en cada versículo de la Biblia,
que se entrelazan las responsabilidades que Dios exige a cada uno. Dios es totalmente diferente. Cuando Dios decide de poner un rey y poner a otro, y es Él el que está detrás de eso, vos te das cuenta que la santidad de Dios jamás va a quedar de lado. Que la mentira, el engaño, el asesinato, la traición, no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Y esto nosotros como cristianos, y especialmente en la historia de hoy, nos debe animar, amados hermanos, a recordar, como veremos, que los hilos de la historia están en los dedos de Dios. Y que nosotros como creyentes debemos aprender de esta historia en que cuando Dios dice que algo es de una manera, no piensen que puede llegar a ser de otra. A veces es necesario esperar un poco, a veces podemos llegar a desalentarnos, pero es necesario que nos aferremos a la palabra de Dios pacientemente en oración, esperando en todos los medios de gracia que Él nos ha dado, en la comunión de otros santos, en la comunión con su palabra y en la comunión en oración con nuestro Señor y Salvador. Porque como Samuel veremos aquí, y como otros personajes, todos nosotros somos presa de los vicios de nuestro tiempo. Todos nosotros, es decir, aunque nosotros no practicamos la maldad de la gente que nos rodea y que no conoce a Dios, les digo una cosa, ustedes no están tan lejos tampoco de la maldad que ese tipo de gente comete. Ustedes están expuestos a muchos de los vicios, y yo, estamos expuestos a muchos de los vicios de nuestro tiempo. Y por más de que somos cristianos y estamos intentando separarnos, realmente nuestra distancia no es tanta. Cuando uno lo mira con suficiente tiempo, te vas a dar cuenta, cuando nos miren a nosotros dentro de varios cientos de años, la gente que nos va a mirar va a ver todas las falencias que nosotros hemos cometido, todas aquellas cosas que nosotros dábamos por ciertas, que la historia luego desmintió. ¿Sí? Y veremos que tenemos que entonces tener una mirada de misericordia y de gracia hacia todos aquellos que nos han precedido y recordar que nuestro Dios, como dice el mensaje de hoy, es un Dios paciente. Es un Dios paciente que quiere que todos vengan al arrepentimiento y que sabe que está tratando con barro, que sabe que está tratando con humanos pecadores, con cristianos que aunque redimidos, todavía siguen luchando con su vieja naturaleza, que todavía ama el pecado, que se separa pero que anhela, que deja de anhelar pero que de alguna manera continúa con antiguos y malos hábitos, que aborrecemos el pecado pero al mismo tiempo el pecado ha dejado malos hábitos en nosotros que no nos permiten santificarnos. Y esa situación, lejos de desalentarnos, lejos de hundirnos, lejos de hacernos creer que no somos dignos de un Dios tan santo, lo cual es cierto, no debe hacernos olvidar de quién es ese Dios, que no solamente es santo y justo, sino que también es misericordioso y quiere que todos vengan al arrepentimiento. Quiere que todos se santifiquen. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Amados hermanos, entonces la voluntad de Dios está para, como veamos hoy, está para que la hagamos. Está para que nos aferremos a su palabra, a pesar de que nuestra intuición nos pueda indicar lo contrario. A pesar de que no estamos recibiendo lo que esperamos. La promesa que tenemos a veces no llega. Sin embargo, ¿qué hacen los cristianos de a pie? ¿Qué hicieron los antiguos que nos precedieron? Dice que saludaban esa promesa, aunque no la recibían, la saludaban. Y la miraban y la anhelaban como si ya lo hubieran recibido. Se alentaban por medio del conocimiento histórico de que Dios es un Dios fiel. Sabían que eran presa de los pecados de su tiempo, porque Isaías que dijo, soy un hombre de labios inmundos en un pueblo de labios inmundos. Y lo mismo les pasa a todos ustedes. Lo mismo le pasó a Samuel. Vamos a ver la historia, los primeros 2 versículos. Cómo en este juego de intrigas y conspiraciones, en realidad lo que queda de relieve es la santidad de Dios. Lo que queda de relieve es la debilidad de los hombres. Lo que queda de relieve es que la palabra de Dios siempre va a prevalecer. Veamos la iniciativa de Dios. En 1 Samuel, capítulo 16, de los versículos 1 al 3, vemos que Dios toma la iniciativa y dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí
al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Vemos en el versículo 1, entonces, que de alguna manera Samuel está detenido en el tiempo. Samuel está retenido en el fracaso de lo que acaba de ocurrir. Él está retenido en el versículo 15, en el capítulo 15, versículo 35. Si miran el versículo que está antes de lo que acaban de leer, dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dijimos que este se arrepentía, en realidad es una expresión que intenta mostrar que en realidad Dios estaba disgustado con Saúl, más no que se arrepentía en un sentido de, uy, lo puse a Saúl y no me di cuenta de lo que iba a pasar, sino que es una expresión que se llama antropopatismo, lo repito para los que no hicieron, antropopatismo, que significa básicamente que es una expresión que imita una emoción humana para mostrar un aspecto del carácter de Dios. Dios desaprueba a Saúl, y Dios desaprobaba, es como si dijera algo así, y Jehová desaprobaba a Saúl por sobre rey de Israel. ¿Qué es lo que va a decir luego? En el versículo 1 dijo, yo deseché para que no reine sobre Israel. Entonces esa es la idea que tiene que quedar en nuestra mente impresa. Samuel está llorando todavía. No sabemos cuánto tiempo pasó entre un versículo y el otro, entre el final del capítulo 15 y el principio del versículo 16. No sabemos cuánto pasó, si pasó un día, si pasaron 3 años. No lo sabemos, pero lo que sabemos es lo que estaba pasando, que todavía Samuel estaba detenido en el tiempo. Sabemos que él estaba profundamente impactado por el fracaso de Saúl, porque Saúl no se arrepintió, y por las consecuencias que esto estaba trayendo a la nación de Israel. Tristemente, quien debería haber estado llorando tendría que haber sido Saúl, pero era Samuel, el profeta de Dios. Entonces Dios lo indaga con una pregunta y lo ordena. Y yo quisiera que esta pregunta pudiera ser una pregunta para que todos nosotros nos hagamos en el día de hoy. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Fue una situación feliz lo que pasó con Saúl? No fue una situación feliz. Para nada fue una situación feliz. Ahora, Dios le pregunta, bueno, ya está, ya pasó. ¿Hasta cuándo vas a estar en esa situación? ¿Hasta cuándo vas a estar en esa situación? ¿Sí? Y yo pienso que esto es una buena parábola de lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Nos ocurren cosas similares a las que les estaba pasando al profeta Samuel. Muchos de nosotros a veces estamos en esta misma instancia en algún aspecto de nuestra vida cristiana. Muchos están llorando hace varios años, han dejado pasar mucha agua bajo el río y siguen llorando y detenidos en aquello que Dios les ha ordenado que hagan. Samuel sabía de primera mano que Dios tenía un rey preparado. Sin embargo, él está llorando por aquel rey que fue desechado. Vemos aquí que cuando recibe la respuesta, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré Isaí de Belén, no dice que, por ejemplo, Samuel estuviera orando. No nos dice que él estuviera orando. Tal vez esta respuesta puede haber venido en oración y tal vez él estaba en sus oraciones lamentándose. No sabemos si efectivamente, por ejemplo, él estaba realmente orando, porque por algo Dios le habla, ¿no? Tal vez es una respuesta en la oración. Lo que pasa es que él está orando en un lamento sin fin, que no lleva a nada, que lo lleva a la detención. O no sabemos si realmente él no estaba orando directamente. Y él estaba angustiado. Entonces el Señor, de la misma manera que lo buscó al principio, sin que Samuel lo busque, viene Dios y que le dice, Samuel, 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 lo llama, ¿no? Sin él buscarlo, viene Dios y lo llama. Pudiera ser algo así, que estuviera Dios llevándolo a su primer amor y sin que él lo estuviera buscando, se aparece y le dice, Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar? Y le toca el punto difícil, ¿no? Viene Dios y toca el punto difícil, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es una buena parábola para nosotros.
Dios siempre va al punto difícil, Dios no da vueltas. Muchas veces a nosotros nos da pudor ir al grano, pero Dios va al grano y le toca y le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice, ¿que estás llorando? Si yo ya deseché a Saúl, ¿por qué estás ahí? Y le dice, llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Es decir, le recuerda algo que ya él ya sabe. ¿Está? No va a quedar en esta situación trágica. Recordá que hay una promesa que se dio desde Génesis, creo que es Génesis 49. Hay una promesa desde Génesis 49, acordate de eso, ¿no? Y le cita lo que él va a hacer, que en realidad es una promesa que ya había dado. Cita su propia palabra. Cita su propia palabra el Señor. Y le da órdenes muy específicas. Llená tu cuerno de aceite, ven, te enviaré a Isaí de Belén. Y vemos que su respuesta no es la respuesta de un hombre que tiene fe, no es la respuesta de un hombre que está bien espiritualmente, ¿no? ¿Qué es lo que le suele pasar a una persona que está... Las personas que generalmente están detenidas en el tiempo no tienen el mejor ánimo para hacer las cosas que se les pide. Es decir, la persona que está triste, angustiada, por todo lo que pasó, por todo lo que está pasando, por la situación actual, terrible, nación, generalmente no tienen el mejor ánimo para salir y servir al Señor y para levantarse a orar todos los días. ¿Se entiende? No sé si estoy diciendo les ha pasado, tal vez no les pasa, pero muchas veces me ha ocurrido a mí. No tenemos el mejor ánimo, ¿no? para salir a ungir a un rey. Entonces le dice, ¿cómo voy a ir? Le pregunta, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Esta respuesta que está dando Samuel no es una respuesta que exprese que tuviera fe. Un hombre que tiene fe no le tiene miedo a un Saúl y no le tiene miedo a 100 Saúles. Es decir, no le tiene miedo a la muerte, no temería. Si Dios te está mandando y vos mismo fuiste el que ungió a ese rey, ¿por qué le temés ahora? Si vos sabés muy bien que Dios puede quitar y Dios puede sacar. Pero de pronto él tiene miedo. ¿Y cómo voy a hacer? Le dice. ¿Cómo voy a hacer? Y eso también ocurre, yo diría que es otro patrón. No solamente las personas a veces ante fracasos espirituales, propios o ajenos, están hundidas en ese lamento, ¿no? En ese lamento eterno. No solamente no tienen la mejor predisposición para servir al Señor, sino que suelen tener bastantes objeciones para hacer. No, ¿sabes lo que pasa? Es Dios el que te está diciendo, tenés que predicar el Evangelio, tenés que comportarte como un esposo, una esposa bíblica, tenés que ser un hijo obediente, tenés que enfrentar tal o cual desafío espiritual, lo tenés que hacer, porque Dios te está mandando que lo hagas. No, pero y empiezan las excusas. No, ¿cómo voy a hacer? Que tiene razón, no es que son excusas inventadas. Algo de razón tenés, lo decir, lo que vos estás viendo es verdad. Saúl, efectivamente, sabía muy bien, era un tipo que estaba muy preocupado, Saúl. ¿Por qué? Porque él mismo recibe el profeta de Dios que Dios te quitó, Dios ya te desechó. Entonces imagínense un hombre conspiranoico como Saúl, sabiendo que es desechado por Dios, está todos los días trazando intrigas, ¿no? Entonces él hace muy bien en temer, pero lo que pasa es que tiene razones para temer, lo que pasa es que no son razones para Dios. Y acá vemos algo que me maravilla del Señor, y es el hecho de que algunos, por ejemplo, los autores dicen que no, que en realidad no es un acto de fe, no es una falta de fe de Samuel. Algunos dicen que no está actuando con falta de fe, sino que está utilizando de alguna manera un poco de sentido común. Es verdad que Saúl lo estaba buscando para matarlo, digamos. Por eso tampoco no se vieron nunca más. Lo que pienso al respecto es que es la típica situación en la cual el profeta está desanimado, el hombre de Dios o la mujer de Dios están desanimados, están angustiados por la situación y le temen más a los hombres, ¿sí? Le temen más a los hombres que la confianza que tienen en Dios. Les puede más el temor al hombre que la confianza en Dios y se lo plantean de manera directa a Dios. Señor, tengo temor de esto. Y lo que hace Dios, lo que hace el Señor, es darle una muleta. De la misma manera que Moisés le dijo, pero ¿cómo voy a ir? Porque soy un hombre torpe de lengua. Y le dice, bueno,
¿sabes qué? Vas a ir y andá con tu hermano Aarón. Tu hermano Aarón habla bien, andá con él. Sí, después fue todo un problema haberlo llevado a Aarón, fue todo un problema, ¿no? Es decir, esa muleta se cayó varias veces con esa muleta. En este caso, Dios le está dando, pienso yo, una muleta, otros autores también, no es que yo soy el único iluminado, otros autores también piensan que esto es una muleta y que realmente Dios está tratando con la debilidad de él. Dios sabe que somos polvo y Dios sabe que no le puede pedir grandes arrojos de fe a un tipo que está destruido, ¿sí? Dios no te va a venir a pedir grandes arrojos de fe sabiendo que estás destrozado, ¿no? Entonces vemos que Dios tiene misericordia de él, a pesar de que él está desalentado, a pesar de que él le teme más a los hombres que lo que confía en la providencia de Dios, se lo plantea y Dios le da una solución. Y pensaba justamente en la diferencia que hubo, por ejemplo, entre Zacarías, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si en vez de tener enfrente a estar charlando con Dios hubiera sido, por ejemplo, un ángel? El ángel lo deja mudo el resto de su vida a Samuel. ¿Sí? Es decir, vemos que Dios es mucho más paciente que los ángeles, digamos, ¿no? El ángel viene y no tiene ninguna misericordia. El ángel te dijo que hagas esto y si no lo haces, te quedás mudo. Es decir, el ángel no contempla nada. En cambio, vemos que Dios tiene más misericordia, tiene misericordia de este hombre débil. Y vemos algo maravilloso, que es que el profeta termina obedeciendo. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y esto es algo maravilloso. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Vemos acá que él está obrando por la fe. Porque él hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Algo que me salté de acá, y que esto es algo muy importante también de recordar, es que Dios, por ejemplo, no le da algunas instrucciones básicas, le dice: toma un cuerno, andá a Belén de Judá. ¿Tenés miedo de que Saúl te mate? Llevá una becerra de la vacada para ofrecer un sacrificio e invitá a Isaí y a todos sus hijos. Y vas a ungir al que yo te diga por rey. No le da toda la información que él necesita, ¿sí? No le dice que tiene 7 hijos, no le da todo. Es decir, vos decís: está bien, Señor, ¿y cuántos hijos son? ¿Y cómo se llama? No le dice cómo se llama, no le dice nada de eso. Le da instrucciones básicas. Yo te voy a mostrar, pero ¿por qué no me lo mostrás ahora? ¿Por qué no me lo mostrás ahora? ¿No? Si vos ya sabés a qué tengo que ir, me decís que busque el cuerno, hacela fácil. Decime quién es, cómo se llama, dónde está, voy y lo ungimos y se termina el problema. Se termina el problema. No, Dios no le dice cuántos hijos son, no le dice cómo se llama, no le dice no le da tanta información. Yo te voy a mostrar quién es, le dice. ¿Sí? Y también esto es algo interesante de pensar, que Dios, por un lado, tiene misericordia. Él sabe que muchas veces estamos desalentados. Él sabe que muchas veces nos lamentamos por cosas que Él ya las cerró hace rato. Ya lo cerró hace rato eso. ¿Sí? Pero estábamos ahí lamentándonos y tristes y tristones. Y viene el Señor y le da una orden. Vos sabés cuál es la orden. Le recuerda las promesas que Él ya sabe. Acordate que yo tengo un rey y vos sos el profeta que lo tiene que ungir. Entonces, por un lado, Dios tiene esa compasión, esa misericordia. Dios le dio esa muleta que él necesitaba. Tenemos que pensar que esto no es un engaño ni es una mentira. Algunos plantean: che, ¿no está haciendo una mentira esto? Porque él en realidad está yendo no por el sacrificio, está yendo para ungir el rey. Acá hay algo medio tramposo. Acá hay una intriga parecida a la de Agripina, ¿no? Que estaba tratando de ver cómo envenenaba al emperador. En realidad, no se trata de eso, sino que él no tiene ninguna obligación de contar todos los planes que tiene. Él no tiene ninguna obligación. No hay nada inmoral en lo que está haciendo Samuel, no hay nada inmoral en lo que está diciendo Dios. De hecho, cuando en el versículo 4, miren el 4,
Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle conmigo y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Sí, vengo a ofrecer sacrificio, dice. Pero si le hubieran preguntado, ¿y venía a hacer algo más? Y él dice que no, obviamente que él estuviera mintiendo. ¿Está? Pero Dios le da no una excusa, pero le da un alegato en su favor para estar en Belén sin levantar sospechas, sabiendo que no le van a preguntar más nada, ¿no? O predeterminando que nadie pregunte más nada, porque en definitiva los hilos de la historia están en la mano de Dios. Entonces Dios predetermina que no le pregunten más nada. ¿Te deja tranquilo ir con una vaquita y ofrecer un sacrificio y que nadie se entere? Yo les digo una cosa, que estoy seguro, yo creo que esto se podría haber hecho de otra manera, estoy convencido que esto se podría haber hecho de otra manera, que no hubiera implicado todo esto, seguramente. Pero bueno, Dios evidentemente quiso que esto sea así y quiso mostrar la debilidad de Samuel para que todos nosotros nos sintamos animados en él. ¿Está? Dios permitió que la debilidad de este hombre quede expuesta para que nosotros nos miremos y digamos, sí, también yo soy como Samuel a veces, ¿no? Yo puedo a veces ser así de débil y muchas veces algunos andan con más de una muleta. Ese es un problema para caminar, ¿no? La muleta puede llevar uno o dos, pero más de dos no. ¿Sí? Algunos quieren más de una muleta, pero eso no sirve para caminar bien. Entonces Dios le da el alegato, él puede justificar su estadía ahí y la gente tiene miedo. El profeta obedece al Señor y los ancianos tienen temor. Cuando uno mira por qué la gente tiene temor, no está muy claro por qué se asustan. Puede ser que, porque Saúl era cuando uno mira los comentarios o cuando estudias un poco, incluso de la función de un sacerdote y profeta, de las características de Samuel, te vas a dar cuenta que en realidad no termina de quedar tan claro por qué generó tanto temor la llegada de Samuel. Podría haber sido, una de las alternativas que se barajan, es que como Samuel era un juez, también era un juez particularmente, los jueces perseguían a los criminales y castigaban el pecado. Y no es un hecho aislado que en Israel muchas veces justamente porque la cabeza federal del pueblo comete un pecado o de la familia comete un pecado, todo el mundo cae en la volteada, digamos, ¿no? Entonces, pudiera ser que ellos tuvieran temor de que viniera Samuel a castigar el pecado de alguien, digamos, ¿no? De alguien en el pueblo. Pudiera ser que la gente, al saber que había enemistad entre Saúl y Samuel, en realidad de Saúl para con Samuel, sí, de Saúl para con Samuel, tuvieran temor de que Samuel estuviera reclutando gente para enfrentar a Saúl. Yo no me vuelco por esta segunda, pero algunos lo piensan. Entonces genera temor la llegada de Samuel. Finalmente Samuel despeja las dudas y dice que no pasa nada, vengo a ofrecer un sacrificio. Versículo 6. Vemos la unción del futuro rey y cómo se desarrolla. Versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Lo pensó. Evidentemente entonces llega Samuel, vamos a ofrecer un sacrificio y dice, invítenlo a Isaí y a sus hijos. Pide que vengan los hijos. Evidentemente esto es una ceremonia cerrada, no es pública para todo el mundo. Y antes de que empiece el sacrificio, aconteció que ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y acá tenemos uno de los principios fundamentales de por qué Samuel era finalmente un hombre típico de su tiempo. Samuel era un hombre típico de las personas de su tiempo, aunque estaba separado del pecado. Vemos en esta conducta que él estaba también manchado por el pecado de su tiempo. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Samuel entonces estaba mirando, es decir, esta idea de no mires, no significa simplemente no observes, significa no consideres. Él le está diciendo, Samuel, la forma de pensar que tenés es equivocada. No es así. Acordate de una cosa, no mires su parecer, no mires lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Por qué Jehová no mira, habla el Señor en tercera persona de sí mismo, ¿por qué Jehová no mira lo que mira el hombre? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón. Es decir, lo exhorta amorosamente. Y esto es un principio fundamental, amados hermanos. Pensemos entonces en Samuel, un hombre que está desalentado, que estaba desalentado, que estaba llorando literalmente por el desastre que había ocurrido, que estaba detenido en el tiempo, y el Señor le dice, deja de llorar por lo que estás llorando, tenés que pasar de vuelta a la página. Le da algunas indicaciones de lo que tiene que hacer, mas no le dice todo. ¿Y por qué no le dice todo? Porque justamente la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, a pesar de que Dios sabe que está tratando con un hombre que está débil espiritualmente, que no sabemos si estaba orando, o que si estaba orando no estaba orando de manera correcta, Dios tiene misericordia de él, y paciencia, pero en su paciencia y misericordia le exige fe. No le dice cuántos hijos son, no le dice cómo se llama, yo te voy a mostrar quién es, le dice. Vos andá, hacé lo que yo te digo. Y cuando él va a hacer lo que le dice, hace exactamente lo que Dios le dice, y cuando ve a uno de los hijos, al hijo mayor, ve al más alto de todos, seguramente se debe haber cerciorado. ¿Quién es el hijo mayor? Eliab, es el más alto de todos. Es hijo mayor, es un hombre fornido y alto, coincide perfectamente bien con lo que un sucesor del trono se espera. ¿Sí? Este tiene el arquetipo del típico sucesor del trono de los reinos antiguos, un hombre que tenga características de guerrero, que tenga buen parecer. ¿Está? ¿Por qué? Porque en un mundo tan violento como era el mundo antiguo, como sigue siendo el mundo de hoy, pero en ese mundo antiguo que efectivamente era más violento que el de hoy, estas características eran fundamentales para un rey. Eran fundamentales. Y él está cayendo de nuevo en el mismo error. Desgraciadamente no lo tuvo el apóstol Pablo para leer Primera de Timoteo capítulo 3, o para leer Tito 2. Si él hubiera leído Tito 2 o Primera de Timoteo 3, entonces Samuel se hubiera enterado de que las características que Dios exige para un hombre que lo va a servir no tiene nada que ver con su aspecto físico. Dios exige aptitudes espirituales fundamentalmente. Y esas aptitudes espirituales tienen que ver con conductas morales, tienen que ver con un desempeño intelectual, tiene que ver con un desempeño espiritual y de carácter. Es decir, a Dios no le importa tanto cómo se ve una persona. Lo que pasa es que, bueno, Samuel desgraciadamente no pudo leer el apóstol Pablo por un problema de anacronismo, ¿no? Entonces, le recuerda, le dice, Samuel, tenés que quitar esta forma de pensar. Acordate que por esto, de alguna manera, te entusiasmaste la primera vez. ¿Te acordás que te entusiasmaste tanto? Esto te entusiasmaba la primera vez. Acordate esto que ya fracasó una vez, ya falló. Tenés que cambiar tu forma de pensar. No mira Jehová lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. R.C. Sproul dice, el Señor encontró a este hombre en David, que era el más pequeño de sus hermanos y un pastor humilde, que no aspiraba a la grandeza. Este David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque era sensible al Espíritu Santo y sabía arrepentirse cuando había pecado. Que el Señor haga de cada uno de nosotros un hombre o una mujer conforme a su corazón. Eliab sabía muy bien que le correspondía, por así decirlo, la preeminencia entre sus hermanos. Él lo tenía muy claro eso. Sin embargo, el Señor no estaba por la labor que estaban los pueblos de su tiempo. Entonces vemos en el versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Versículo 10, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha escogido a estos.
Acá tenemos, amados hermanos, entonces, otra prueba para Samuel. Recuerden cómo estaba. Él era un hombre que estaba angustiado, triste, anclado al pasado del fracaso de lo que había ocurrido anteriormente. Ahora tenía que hacer lo mismo que ya antes había fracasado. ¿Está? ¿Por qué generalmente la gente se desalienta en hacer lo que el Señor le pide que haga? Y porque generalmente ya te lo pidió que lo hagas anteriormente y fue un fracaso absoluto, ¿no? Entonces pensar en que tenés que ir de nuevo, ¿qué sensación te da? Va a pasar exactamente lo mismo. Entonces Samuel es alentado por el Señor a que vaya, le da algunas pruebas, algunas órdenes muy específicas, considerando la debilidad en la que está Samuel, y lo envía a escoger a uno de los hijos de Isaí. Él hace lo que Dios le pide, ¿no? Es lo mismo que cuando pensamos, ¿no? Pero si yo hago lo que tengo que hacer, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa que no veo absolutamente nada? ¿Por qué no se dan las cosas como supuestamente se tendrían que dar? Como la palabra de Dios dice, ¿por qué hay tanta distancia entre las cosas que yo veo que le pasaban a los hombres de Dios cuando obedecían con lo que me pasa a mí? En realidad lo que tenés que entender es que eso no es así. No es así. Y es más, todo lo contrario. El Señor dice que nosotros haremos cosas más grandes que estas. Y nosotros de la cruz para aquí, en realidad estamos en una mejor posición que en la que estaban ellos. Estamos en una mucha mejor posición y tenemos muchas mejores promesas que las de ellos. ¿Qué significa eso? Entonces que tu fe, si tenés mejores promesas y no las crees, significa que tu fe es mucho más deficiente que la que tenían ellos. No eran tan buenas las promesas que ellos tenían y las creían. Imagínate dónde estás vos, que tenés mejores promesas y no las crees. Y lo mismo que a todos nosotros. Entonces, evidentemente, tenemos que imitar la conducta que está por imitar aquí Samuel. Versículo 10, 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Esa es la pregunta. ¿Son estos todos tus hijos? Samuel lo que está pensando es esto. Evidentemente tiene que ser uno de los hijos de este hombre. Si pasaron todos por delante y no es ninguno de estos, evidentemente falta uno, falta alguien. Es lo que pasó con Abraham. Abraham, ¿qué le dice Dios a Abraham? ¿Sí? De ti me haré una gran nación. Pero luego le pide que sacrifique a su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el autor de los Hebreos? Que Abraham, por la fe, creía que Dios era poderoso para resucitar de los muertos a su hijo. Si Dios me dice que de mi hijo, y este hijo, no otro hijo, van a ser una gran nación, acto seguido me pide que lo mate, evidentemente lo tiene que resucitar de los muertos. Entonces, ¿qué hizo? Fue a sacrificar a su hijo. ¿Está? Es la misma lógica que está teniendo Samuel acá. Dios me dijo que uno de estos hijos, de este hombre, va a ser el próximo rey de Israel y que yo lo tengo que ungir. Y para eso estoy con el cuerno de aceite acá. Si ese hijo no está acá, evidentemente tiene que tener este hombre otro hijo que no me está diciendo quién es. Entonces le pide y lo indaga. Le dice, ¿vos tenés otro hijo y no lo has traído? Es decir, estás omitiendo parte de lo que yo te dije que hagas. Es decir, ¿se entiende lo que quiero decir? Dudó no de la palabra de Dios, dudó de los hombres. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Perdón, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Romanos 3:4? Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, ahora, esto es una prueba de fe, amados hermanos, justamente para Samuel, porque él podría haber cortado por los sanos y dijo, bueno, vamos a guiarnos por las costumbres, no está acá, ya sé que Dios dijo esto. Y muchas veces esta es la forma de pensar de muchos cristianos. Yo sé que Dios dice esto, pero, y si te ocurre, pero la costumbre indicaría que es el hijo mayor, vamos a cortar por lo sano, vení, Eliab, lo ungimos y dale. ¿No? Esa sería la solución de muchas personas. Fue la solución de quién? De Saúl. ¿Cuántos días tenía que esperar? 7. Pero tuvo que esperar 7 y un ratito más y ya no quiso. Lo mismo pasó aquí. Le mostraron a los 7 hijos y empezó a pensar acá, ¿qué está pasando acá?
Si Dios me dijo que esto tenía que ser así, acá, ¿qué está pasando? ¿Se entiende lo que digo? La fe es probada, la paciencia es probada. ¿Qué dice Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios estaba poniendo a prueba la paciencia de ¿quién? De Samuel, para perfeccionarlo. Por eso ocurre que muchas veces esperamos que la promesa de Dios se cumpla en algunos aspectos de obediencia que Él nos ha pedido que hagamos y no vemos resultado aparente inmediatamente, no lo vemos tan rápido como quisiéramos. ¿Qué está pasando? ¿La promesa de Dios ha fallado? No, no ha fallado. Significa que te está pidiendo que esperes un poco y que si vas a dudar de alguien, dudá de los hombres, dudá de vos mismo, pero no dudes de Dios, porque antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Entonces le pregunta, ¿te está faltando un hijo acá? Yo te dije que traigas a tus hijos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos hijos? ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió, queda aún el menor. Tenía una carta escondida bajo la manga. Sí, está bien, tengo al menor. Pero bueno, no lo traje porque evidentemente él no podría nunca ser ungido. Versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar. ¿Se entiende? Es decir, esta es una clara conducta que tiene que ver con la fe. A veces tenemos que hacer que las cosas pasen. Tenemos que exigirle a las personas, ¿sí? Tenemos que tomar medidas. Es decir, ¿se entiende lo que digo? La medida es práctica. No se puso a llorar ahí. Es más, miren lo que dice. Versículo 11. Dijo Samuel, estos son todos tus hijos. Respondió, queda uno el menor. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga aquí. Él hizo que las cosas pasen. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, él nos vamos a aferrar a la palabra de Dios y a mí no me interesa si a vos no te gusta que ninguno de estos hijos sea rey. Acá el rey no está y acá nadie se sienta a comer hasta que no traigas a la persona, al hijo que falta. ¿Se entiende lo que digo? Puso a prueba su fe. Lo hizo entrar en una situación incómoda con el padre de los hijos. ¿Sabes qué? Todos tus hijos te encantan estos hijos, bueno, no es ninguno de ellos. Nadie come acá del sacrificio hasta que no me traigas al hijo que falta. ¿Se entiende lo que digo? Entonces él luchó por hacer la voluntad de Dios, se animó a incomodar al padre de los hijos que tenía que ungir, se animó a confrontar y a exigir que se hagan las cosas como Dios dijo que se hagan, porque no se va a hacer de otra manera. No fue doblegada su confianza en el Señor. Envió pues por él, le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Esto es lo interesante, que en ningún momento Samuel dice cuál es el propósito de esto. ¿Se entiende? Es decir, él no tiene que decir absolutamente nada. Y esto también es un muy buen principio, muy buen principio del Señor. A veces no se necesita de tantas explicaciones para hacer la voluntad de Dios. No se necesita de tanta palabrería. No se necesita estar justificando nada delante de los hombres. Muchas veces ni siquiera, solamente es necesario obedecer y nada más. Y contestar lo justo y necesario. No se necesita de abundancia de palabras. Se necesita de acciones concretas. Se necesita de una conducta que se aferra a la palabra de Dios, por sobre cualquier otra circunstancia. Hay que dudar siempre de los hombres, porque dice la palabra de Dios, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Pero amados, deben recordar eso, Dios es veraz. Concluimos este mensaje. Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Quisiera alentarlos, amados,
por medio de pensaba justamente en nuestro Señor, en nuestro sumo sacerdote, al ver esta conversación entre Jehová y Samuel, ver cómo justamente pensaba, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esta conversación, en vez de darse con el Señor, se hubiera dado con un ángel? Muy seguramente la historia continuaría diciendo que Samuel permaneció mudo el resto de su vida, después de haberle planteado una objeción al ángel. Pero vemos aquí en el Señor otra conducta, vemos en el Señor un aspecto muy misericordioso para con Samuel, que viene y lo exhorta, lo despierta y le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a estar en...? Si yo ya deseché a ese hombre, yo ya di vuelta a la página, yo ya pasé a otra cosa, ¿sí? Tenemos que poner nuestros ojos en aquello que tenemos por delante. Y aquello que tenemos por delante es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, amados, quería hoy alentarlos a que no se desanimen por aquellas situaciones que aparentemente pueden haber sido trágicas desde un punto de vista espiritual en sus vidas. No necesitamos que Dios nos diga todo lo que va a hacer. Muchas cosas, como vimos en esta historia, Él te las mostrará en su debido momento, en el momento específico. Simplemente se nos exige obediencia en aquellas pequeñas cosas. Y Dios, al igual que contempló la debilidad de Samuel, contempla nuestra debilidad. Él sabe que somos débiles, sabe que somos sujetos a vanidad en muchos aspectos, mas aún en esa consideración exige de nosotros que tengamos fe en Él, que confiamos en Él. De la misma manera que a Samuel no le dijo cuántos hijos eran, no le dijo vas a llegar y te va a decir, te va a ocultar uno de los hijos, no le dijo el nombre. De la misma manera Dios no nos muestra todo lo que va a ocurrir, sino que nos da instrucciones muy claras, pocas y claras, que son las que debemos esforzarnos por poner en práctica. Y aunque en el momento podamos encontrarnos con alguna situación como la que le pasó a Samuel, fue a querer ungir al rey y el rey no estaba, entonces no debemos desalentarnos, no debemos decir: ¿qué está pasando? Si yo estoy haciendo lo que Dios me dijo, ¿qué está pasando? Justamente debemos esforzarnos por ver en qué aspectos no se está cumpliendo la palabra de Dios. Pudiéramos pensar, bueno, tal vez no estamos actuando de manera honesta nosotros, o alguien no está actuando honestamente con nosotros. No lo sé. Pero es tu tarea hacer que las cosas ocurran. Es tu tarea, como dijo acá, nadie come hasta que no aparezca el hijo que está faltando aquí. Muchas veces terminamos metidos en situaciones embarazosas, pero es nuestro deber no dudar de la palabra de Dios y aferrarnos a ella como firme ancla para nuestra alma. Terminamos con una oración.